Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, al espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del municipio de San Bartolomé de Tirajana y para ello tenemos a don David Delgado Santana. Eres concejal, portavoz del Grupo Socialista en dicho municipio. Muy buenas noches, David, bienvenido. Hola, María, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuál es tu opinión en el momento que atraviesa el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que está gobernado por PPAV? Bueno, no cabe duda que, aun asumiendo que este momento es un momento complicado para cualquier municipio, los socialistas consideramos que precisamente en los tiempos de crisis lo que tiene que tener un ayuntamiento con un buen gobierno que se precie es echar un poco de imaginación y empezar a hacer cosas realmente pues en favor de los más desfavorecidos, y máxime en estos momentos en los que no cabe duda que los niveles de pobreza se están generalizando y ampliando cada vez más. Nosotros estamos observando con mucha preocupación cómo en San Bartolomé de Tirajana el ayuntamiento, muy en la línea, dicho sea de paso, de otras instituciones gobernadas por el PP, se está haciendo mucha inversión en gastos de prensa y comunicación, pero la realidad está en que no se está haciendo realmente una gran acción. Lo que sí se está vendiendo es humo, y nosotros estamos preocupados porque estamos constatando que se está vendiendo humo en muchísimas cosas. Y desde luego entendemos que, vuelvo a decir lo mismo, en este momento en lo que teníamos que potenciar los servicios sociales, indudablemente estamos viendo como todo lo contrario. En San Bartolomé de Tirajana llevan ya bastante tiempo, prácticamente desde que llegó este grupo de gobierno en mediados del 2011, desmantelando servicios sociales, ¿no? Primero fue el Centro de Atención a Enfermos de Cáncer y sus familiares, el proyecto TECUM, que constaba de una psicóloga y de una trabajadora social, proyecto que habíamos impulsado los socialistas en nuestra etapa de gobierno. Y bueno, pues al final todas esas personas que tenían una atención en una enfermedad lamentablemente tan estigmatizada, donde mucha gente todavía le cuesta compartir y hablar de la misma, pues ese proyecto desaparece de los servicios sociales municipales, alegando evidentemente que no había dinero, pero lo cierto es que nosotros entendíamos que se podían haber buscado recursos quitando de cosas superfluas, ¿no? Más tarde vino el Centro de Atención a las Víctimas del Delito, que era un centro que, como su propio nombre indica, cumplía una función importante en relación a atender fundamentalmente, aunque era todo el tema incluso de extranjeros y que sufrían algún tipo de delito en estos municipios, pero también afectaba mucho a la realidad de la mujer maltratada. Lo quitaron alegando que para ello tenían un servicio municipal de atención a la mujer. Y cuál nuestra sorpresa cuando en el mes de febrero pues se despide a 5 trabajadoras, polémica que ya ha quedado reflejada y denunciada en todos los medios de comunicación, pues también alegando supuestamente falta de dinero, y se han dejado más de 300 usuarias, mujeres que tenían problemas con violencia de género, pues sin atención, una atención de calidad, sin estar haciendo campañas formativas e informativas en los centros educativos, que entendemos desde la lógica que es lo más importante para intentar erradicar la violencia de género desde la raíz. Y desde luego, en definitiva, nosotros lo que estamos constatando, fundamentalmente en la parte social, es que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha renunciado a estar haciendo políticas en favor de la gente que lo peor lo está pasando, y sí, pues muy bien celebrar el 50 aniversario como sucedió el año pasado, o muy bien celebrar el Día Mundial del Turismo a nivel internacional, o muy bien el otro día que nosotros tuvimos pues el sorteo de la Lotería Nacional. Todas esas cosas están muy bien, pero tenemos que tener cuidado porque al final nos podemos quedar en la anécdota, en lo que vemos, y realmente no estamos entrando en muchos de los problemas reales que tiene Máximo. Y vuelvo a decir en esta idea que en estos momentos de una crisis tan dura hay cada vez lamentablemente más gente que lo está pasando mal. ¿Qué concejalías son las que están más flojillas desde el punto de vista de tú como portavoz socialista? Bueno, hay una cuestión, evidentemente, si alguien tiene ocasión de ver algún pleno del municipal de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, alcalde de Partido Popular, Agrupación de Vecinos, es un hombre enormemente presidencialista, ¿no? De tal manera que en los plenos solo habla él y única exclusivamente él. ¿Acuden los vecinos a esos plenos? Muy poco. La participación ciudadana de asistencia a los plenos es muy poca. También es cierto que las casas consistoriales de San Bartolomé de Tirajana están en el casco de Tunte. Vale. Y bueno, hay que entender que a lo mejor no todo el mundo tiene posibilidad de desplazarse allí, ¿no? Pero evidentemente, si nosotros fuésemos realmente a una especie de confrontación de ideas e intervenciones, nos vamos a quedar con las ganas, porque todo empieza y termina en la figura del alcalde, ¿no? Una estrategia muy presidencialista de él. Pero la realidad es que, bueno, en respuesta a tu pregunta, nosotros pues vemos, por ejemplo, pues no se está haciendo, nosotros habíamos dejado el grupo de gobierno anterior
pues el reglamento de participación ciudadana bastante bien construido, y la realidad es que al final ellos heredaron ese trabajo y han sido incapaces de ponerlo en marcha. Y sin embargo se tenga alguna resolución del Gobierno de Canarias en favor de la participación ciudadana. En el tema de concejalías como por ejemplo pues en turismo, que es una concejalía muy importante, sin embargo nosotros consideramos que, y además nos preocupa, ¿no?, cómo junto en esa estrategia equívoca del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento estar vendiendo humo. Todos los televidentes han escuchado de que se van a montar un parque temático en el Beril, o otros lo van a montar en otro sitio. Y la realidad es que al final se está vendiendo la piel antes de cazar al oso. Y nosotros también denunciamos desde luego que eso le resta credibilidad al propio ayuntamiento. Y si a eso sumamos anécdotas tan recientes como la semana pasada, cuando la Comisión de Bien de Interés Cultural del entorno del Oasis de Maspalomas deja fuera a 2 ediles del Partido Popular, agrupación de vecinos, y no debemos olvidar que el alcalde de San Bartolomé de Las Annas es también consejero del grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, del PP, eso ya es el mundo al revés. Es decir, yo creo que hay una impresión que tenemos de que hay muy poco peso político del municipio de San Bartolomé de Las Annas dentro de lo que es la propia estructura y organización interna del PP en el conjunto de la isla de Gran Canaria. Y eso nos perjudica a todos, independientemente de quién gobierne, ¿no? Porque entendemos que hace falta un alcalde al que se le atienda mejor y se le trate mejor de lo que estamos viendo, que se trata o se ningunea muchos aspectos, incluso por parte del señor Bravo al señor Marco Aurelio Pérez. ¿En qué situación se encuentra el plan general? Bueno, el plan general, y eso se hizo incluso con el apoyo del Grupo Socialista a principios de esta legislatura 2011-2015, en la que nos encontramos ahora, se optó porque, como estábamos en una situación un poco de bloqueo, donde realmente no había empresas que se presentasen al concurso para el equipo del plan redactor de este plan general, pues al final se optó por conveniar y por firmarlo con el gobierno de Canarias por medio de GESPLAN. Yo soy consciente de que este tema a muchos profesionales del mundo de las ingenierías y del urbanismo les enfada, porque es verdad que en este momento de crisis, de alguna forma GESPLAN, el gobierno de Canarias, le está haciendo competencia, en algunos aspectos se podía interpretar que competencia desleal. Pero lo cierto es que nosotros sacamos un concurso por valor de 300.000 euros en el año, calculo que 2010, y no se presentó nadie. Porque o se quedó desierto porque realmente a la gente era le parecía poco dinero el que se sacaba. Al final la realidad es que, bueno, pues en plan yo creo que ha hecho un trabajo bastante constante, y yo creo que ahora mismo pues ya nos encontramos en en el paso previo del principio de este plan, ¿no? Con lo cual se ha abierto ya el periodo de delegaciones y demás, y yo creo que era un momento necesario, pues porque no olvidemos nunca que el municipio de San Bartolomé de Las Annas, indudablemente, y sobre todo su zona turística, es el motor de la economía gran canaria, ¿no? De ahí lo importante, y hay que decirlo, los socialistas votamos desde un principio a favor de que se externalizara esta contratación, como finalmente sucedió. Y en el tema de las perras también importante, ¿cómo está la situación económica del consistorio? Porque en un medio de comunicación leí que era el tercer municipio más saneado. Más saneado, sí, eso es una paradoja, ¿no? Así como, por ejemplo, con preocupación también vemos como el de Telde es el quinto más endeudado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El municipio de San Bartolomé de Las Annas ya venía arrastrando una gestión de cinturón apretado desde el grupo de gobierno al que perteneció el Partido Socialista y Nueva Canarias en la legislatura anterior, al que yo pertenecí, porque éramos conscientes de lo que se nos venía encima. Entonces, cuando llega el nuevo grupo de gobierno, la situación de saneamiento económico era, vamos, pero palpable. Nuestras sorpresas cuando vemos al alcalde, un ataque de demagogia, pues poco más o menos decir que lo que había heredado era un desastre. Y la realidad es que no es esa. Durante un tiempo, en los 2 primeros años, se ha podido estar trabajando con remanentes de tesorería y con unas modificaciones presupuestarias, yo creo que, en mi opinión, bastante impresentables, ¿no? Porque para los televidentes que nos estén escuchando tienen que saber que los presupuestos, en teoría, se tienen que aprobar año por año. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Las Annas, en 2 años de gestión, vino a aprobar sus primeros presupuestos hace 2 meses. Y lo vamos a recurrir, que yo lo explicaré, porque entendemos que se ha hecho con una forma extraña y cuanto menos consideramos que son nulos de pleno derecho. Pero bueno, la situación económica es que capacidad real de inversión en obras en nuestro municipio, malamente llegamos a los 600.000 euros. Lo demás, esto hay una parte importantísima del capítulo 1, que es el tema de personal, porque no cabe duda que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Las Annas, en algún momento a lo mejor, pues porque nos hemos visto con el tema de las sesiones ilegales y demás,
pues a lo mejor es verdad que tenemos un capítulo 1 muy amplio, pero yo no voy a soltar de luego la demagogia de que todo se va a los funcionarios y a los trabajadores públicos. Los trabajadores públicos y los funcionarios de San Bartolomé de Tirajana, en una inmensa mayoría, son buenos profesionales. Y no cabe duda que si están en esas plazas es porque esos servicios son necesarios, ¿no? A pesar que, lamentablemente, en algunos momentos hemos presenciado, yo creo, por parte del Gobierno de España, una especie de tendencia a sacarle cuernos y rabo y decir a los funcionarios son todos unos diablos, ¿no? Pero yo creo que hay de todo. Pero bueno, y después el resto de las partidas, pues los gastos corrientes y demás, pues me consta que el Grupo de Gobierno está intentando hacer, pues como ya digo, pues apretarse más el cinturón si cabe. Pero después, sin embargo, qué curioso, ¿no? El año pasado, en el último de noviembre, se aprueban como 290.000 euros en horas extras. Que eso decíamos, bueno, ¿y esto para qué? Y hemos detectado en el presupuesto este medio extraño que ha aprobado el Grupo de Gobierno, otra vez, la misma jugarreta de poner horas extras a determinados trabajadores y trabajadoras municipales, pues como para darles el aguinaldo, ¿no? Nos parece muy poco serio. Sumado, como ya decíamos, que entre distintos departamentos, distintos proyectos, las cantidades que se van a destinar a gastos de prensa son enormes. Y después hay eventos como el Torneo Internacional de Fútbol de Maspalomas, que sintiéndolo mucho, en el momento en que nos encontramos, yo creo que es un evento deportivo del que habría que prescindir. Cuando vuelvan tiempos mejores, pues nos plantearemos el tema de la promoción de Maspalomas como también destino deportivo. Pero además, ¿qué hacemos gastándonos un dineral en un torneo de fútbol que resulta que se emite en meses de invierno cuando estamos en plena temporada alta? O sea, los turistas escandinavos de Europa, la Europa Central, que nos están viendo, ya están aquí. Es decir, no tiene ningún sentido que tú estés promocionando un evento deportivo cuando ya realmente las camas, los billetes se han vendido, ¿no? O sea, yo creo que esto obedece un poco a una especie de eso, de lo que decía al principio, de quedarnos en lo superfluo, en lo superficial y no ir realmente a los problemas. Y yo creo que la gestión municipal en todos lados, en los momentos que nos toca vivir, hay que replanteársela de arriba abajo. ¿Y el IBI ha subido, David? Bueno, nosotros hicimos una revisión del catastro en la legislatura pasada. Todo hay que decirlo, San Bartolomé de Tirajana históricamente siempre había estado bastante por debajo de que otros municipios, pero lo que sí ha habido desde luego ha sido una subida del agua. Ha habido 2 subidas de agua en esta legislatura, lo cual nosotros hemos denunciado y hemos votado en contra con un enfado, porque no es serio que se haga una subida del precio del agua en el Ecuador, el primer año de mandato, y poco tiempo después se detecte que habían hecho mal los cálculos. A mí eso me parece sinceramente vergonzoso, y eso sí que es verdad que se ha subido. Y bueno, después está la revisión normal de determinados servicios, que es verdad, hay que decirlo, que bueno, los precios suben, ¿no? También es cierto, y no debemos olvidar, que por ejemplo en el caso de la basura, cuyo concurso va a salir en breve, pues por ejemplo es importante como por ejemplo los sindicatos de los trabajadores del servicio de basura pues ya hicieron una modificación de sus ventajas salariales, asumiendo que había que suponerle menos costes económicos al ayuntamiento, y en ese sentido la gente ha actuado con bastante consecuencia, ¿no? Pero bueno, en general la reflexión que también se hace mucha gente es si los servicios que se dan en San Bartolomé de Tirajana se corresponden con el precio que tienen. Porque la impresión que hay, lamentablemente, es que se dan probablemente mejores servicios en municipios vecinos, sobre todo en la comarca del sureste, que en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Y eso son cuestiones en las que yo creo que los políticos realmente, si estuviesen, y el partido que gobierna realmente en el ánimo de tirar de las orejas a quien proceda y corresponda, yo creo que ese tema se debe ir modificando. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con don David Delgado Santana, él es concejal, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Una vez el Grupo de Gobierno PPA-PV aprobó los presupuestos en julio, la oposición, ustedes han anunciado que van a recurrir a los tribunales. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esperar a los tribunales o cómo es el tema? Sí, nosotros ya estamos en consultas con gabinetes jurídicos. Lo explico en un minuto, para que los televidentes sepan por qué se recurre a un presupuesto. Vaya por delante que un presupuesto, por ejemplo, en el Cabildo de Gran Canaria, el debate de los presupuestos es probablemente el debate político más importante, de tal manera que tú das el borrador de presupuestos a la oposición, se preparan enmiendas, se debate un pleno monográfico. Eso es lo que va a ser en una institución democrática normal. En San Bartolomé de Tirajana no. San Bartolomé de Tirajana se mete en los presupuestos, insisto, los primeros presupuestos en 2 años. Habían sido incapaces de sacar
un presupuesto y estaban todo el rato haciendo modificaciones y llevando gastos extrajudiciales a reconocimiento de crédito, cosa que me parece bastante oscurantista. Pues lo cierto es que al final se nos trae este documento prácticamente sin tiempo material de poder presentar enmiendas y de poder realmente ver la profundidad, pero se va a comisión informativa, que se hace 2 días antes de la celebración del pleno, con una propuesta de recursos humanos en el apartado de personal que es vinculante al total del presupuesto. Y nos enteramos el mismo día que vamos a ir al pleno, que el concejal de recursos humanos había llevado a tesorería una plantilla diferente de la que se había aprobado en comisión informativa. Pues no contentos con eso, y la oposición, concretamente uno de los Nueva Canarias, pide en el pleno que se lea por parte del secretario el informe que había elaborado el interventor del ayuntamiento, donde advierte de que no se correspondía lo que se había aprobado en comisión informativa de lo que se estaba llevando a ese pleno. Se le pide que lo deje sobre la mesa, no lo hace. Se aprueba, lógicamente nosotros en el pleno que se ratifica pasado un mes por si había algún tipo de alegación o algo, le dijimos al alcalde, oiga, pero mire, usted tiene una mayoría absoluta. ¿Qué le cuesta reconocer públicamente que se ha equivocado? Coge usted, hace la comisión informativa, clarifica y normaliza las cosas fundamentalmente del apartado de recursos humanos y va a un pleno y lo apoya y prueba. Pero como la soberbia es una mala consejera, pues al final han hecho una huida hacia adelante. Es cierto que la vía contenciosa no es rápida, esto a lo mejor si lo presentamos pues a lo mejor antes de finalizar el año 2013, a lo mejor eso sale en el 2015 o en el 2016, pero desde luego no dejaría de ser una bofetada política a quien ha hecho, pues yo creo que uno de los gestos más feos que se pueden hacer en un debate, como ya digo, de los más importantes que hay en cualquier institución democrática. Lo cierto es que tenemos un presupuesto que nosotros entendemos que es nulo de pleno derecho, que lo hemos puesto en manos de asesores jurídicos, que vamos a ir demandando por escrito información, porque entendemos que el pronunciamiento del secretario de la corporación es fundamental. Y bueno, pues en ese proceso estamos. Ellos han optado del grupo de gobierno por hacer una huida hacia adelante y nosotros, lógicamente, aunque también hay que decirlo, el grupo socialista no es amigo de estar judicializando la vida política, pero tampoco podemos permitir que se nos chotee y que de alguna forma pues se nos ningunee en un tema que yo creo que con una mayoría absoluta que tiene el grupo de gobierno en San Bartolomé de Jaén podía perfectamente haber, como decía antes, pedido disculpas, borrón y cuenta nueva y lo llevas a otro pleno y te quitas de que la oposición te esté tocando las narices, pero ya han optado por el camino erróneo, en mi opinión. Otro tema es los parques temáticos, esa venta de proyectos turísticos, eso que es aire, humo. Vamos a ver, a nosotros nos consta que efectivamente desde hace muchos años, ya incluso estando el que les habla de concejal de urbanismo, yo llegué a verme con varios inversores potenciales enseñándoles terrenos. ¿Cuál es la diferencia? Pues mire, yo a lo mejor me pude entrevistar en torno a 4 o 5 inversores extranjeros que todos decían que venían con una auténtica fortuna, a lo mejor algunos serían verdad, otros no, pero mi cometido no era ese, mi cometido era simplemente facilitarles el transporte, porque algunos estaban en terrenos rústicos y demás, para que lo viesen. Nosotros nunca dijimos nada por responsabilidad, porque tú no puedes estar diciendo, oye, que vamos a hacer tal proyecto. Y sin embargo lo que hemos detectado en este momento, yo no sé si es por la crisis o porque realmente alguien está haciendo especulación a costa de tirar de los periódicos, ¿no? Porque bueno, efectivamente hay una parte de la costa o del municipio de Perú, que es la parte que está por enfrente de lo que es actualmente Bahía Feliz, aunque urbanísticamente se llama Lilolandia, que tiene una posibilidad, tiene un proyecto de la familia del Castillo para hacer pues alguna oferta de calidad, pero a día de hoy ya está todo el mundo hablando del capital ruso, y al final yo tengo la sensación de que es la campanilla para que algunos empezaran a especular y se está lamentablemente las administraciones públicas prestando a hacerle el correíllo de este tipo de historias que al final no son transparentes. Yo insisto, son especulaciones puras y duras. Y después, por otro lado, pues todo el mundo sabe que hay una familia alemana muy importante que tiene su epicentro más importante en Tenerife y que había manifestado su interés por venirse a Gran Canaria. ¿Qué es lo que sucede? Muchos televidentes podrán decirles que somos expertos los gran canarios en ponerle cortapisas a los inversores. Esa sensación se puede dar, pero no podemos olvidar tampoco que la zona que se ha buscado es una zona donde interviene un barranco y los cauces son públicos y por tanto hay que hacer las modificaciones de rigor y para que no haya ningún tipo de problema y darle las máximas garantías jurídicas a quien va a invertir, los responsables políticos tienen la obligación de incluso priorizar por interés general ese tipo de proyectos. Ahora, eso es una cosa. Ahora, estar cogiendo e intentando jugar a darle el caramelo a la gente en un momento en el que el paro nos está asfixiando,
decir, oye, mira, nosotros, los del grupo de gobierno que somos tan magníficos y tan maravillosos, vamos a dar una inversión multimillonaria. Y a lo mejor resulta que en este momento pues está enfadadísimo el inversor porque resulta que considera que los técnicos le están poniendo pegas, ¿no? O sea, este tipo de cosas hay que llevarlas con tranquilidad, intentando lógicamente los políticos de que la administración no sea excesivamente burocrática y excesivamente lenta, pero siempre con el respeto claro a las normas del juego. Y las normas del juego son el respeto claramente a las leyes, y más las leyes que regulan cauces públicos, como ya digo. Y yo creo que en este sentido esto ha sido una muestra de irresponsabilidad tanto de Marco Aurelio Pérez Sánchez como de José Miguel Bravo Laguna. Y el tema del desempleo, David, porque claro, la crisis está cebando a todos los municipios de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana se queda atrás, ¿o cómo es el tema? Pues nosotros tenemos una cantidad importante de parados y además una parte importante de parados de larga duración. Y además son datos que nosotros normalmente nos gusta contrastar mes a mes y accedemos y pedimos esa información. Pero también es verdad que hay una cosa, que hay una reflexión de la que hay que tirar de las orejas a alguien, ¿no? Nosotros los canarios en el año 2010, 2011, tuvimos una llegada importante de turismo a raíz de la consecuencia de la famosa primavera árabe. El Magreb, por las circunstancias pues, de Egipto, de Túnez, en menor medida Argelia, Libia, pues deja de ser un determinado tipo de reclamo turístico porque la seguridad, que es la que lógicamente va buscando una inmensa mayoría de los turistas europeos, en aquel momento consideraban que no era tal. Y empiezan a venir a Canarias y nos llenaron los hoteles. ¿Qué es lo que se detecta? Oiga, tú no puedes tener un hotel lleno con el mismo personal de camareras de piso, camareros en restaurantes y bares, etcétera, etcétera, que cuando hacía 5 meses tenías el hotel medio lleno. Aquí ha fallado algo. ¿Y qué ha fallado? Aquí lo que ha fallado es claramente que lamentablemente hay determinados, yo no voy a generalizar, pero sí es verdad que estamos detectando que hay determinados grupos empresariales que prefieren vivir el momento y hacer caja y no ser conscientes que si tú quieres fidelizar a ese cliente que por las circunstancias ha venido de rebote y lo quieres fidelizar, darle un servicio excelente. No se corresponde que tengamos muchísimos hoteles en el sur en este momento, prácticamente el 100%, gran parte de ellos, y que sin embargo después la demanda de trabajadores y trabajadoras en el paro sea alta, que algo está fallando. Algo está fallando y eso es una cuestión sobre la que yo creo que hay que reflexionar. Y porque también hay que decirlo, yo creo que aquí, y lo que voy a decir yo soy consciente que va a molestar a algunos, pero es que la cultura empresarial que yo creo que hay en Canarias, por algunos, es que donde antes ganabas el 60%, desde que empiezas a ganar solo el 20 o el 25%, tú no estás perdiendo dinero, simplemente en relación a lo que ganabas antes, ya no ganas tanto. Y sin embargo, tirándose de los pelos, yendo cada vez a convenios y de alguna forma perjudicando la propia calidad del trabajo de muchas personas, y sin embargo resulta que sigue ganando dinero, no tanto, pero sigue ganando dinero. Entonces yo creo que esta es una de las perversiones y además, y lo digo desde la convicción de que yo creo que la propia reforma laboral que ha hecho el gobierno de Rajoy ha ido mucho a eso, al tema de asustar, de crear ciertos miedos y cierta inseguridad en muchas personas de tal manera que se están callando porque no les queda remedio que pasar por el aro de la precariedad laboral, porque por lo menos eso, aunque sea precario, tienes trabajo, ¿no? Pero vamos, por el nivel de ocupación que hay en el sur, en este momento no tendrían por qué ser los índices de paro tan altos. Cosa bien distinta es que es verdad que hay muchísimos negocios del sector servicios, pues no todos los restaurantes a lo mejor pueden seguir ofertando la misma calidad, no todos los locales de ocio pueden seguir ofertando la misma calidad, porque evidentemente el propio turista que viene no tiene el mismo poder adquisitivo. Esa realidad también existe, pero aún con todo, San Bartolomé de Tirajana y concretamente Playa del Inglés, más Palomas Meloneras, San Agustín, siguen siendo, pues, como ya decía antes, el motor económico de esta isla, porque la realidad no hay sino que verla si tú te pones en carretera a las 6:30 de la mañana en dirección sur Las Palmas. O sea, la cantidad de miles de vehículos que vienen al sur, yo creo que demuestran una realidad económica de esta isla. ¿Percibes que el turista ahora gasta menos que antes, David? Sí, vamos a ver, eso está claro. ¿El todo incluido cómo está afectando a eso? Pero miren por dónde, yo que a lo mejor lo voy a decir, me puede generar un problema, pero yo no tengo la sensación, es decir, el todo incluido, evidentemente es un producto que se va lanzando porque las cadenas hoteleras que lo están poniendo
han demostrado que les está siendo rentable. El ejemplo más reciente lo tenemos con la propia cadena RIU, ya no tanto la anécdota de que haya convertido el Oasis de 5 estrellas a un todo incluido, pero la realidad es que el RIU Club Gran Canaria han hecho una inversión bastante potente, en 3 meses lo han reabierto de nuevo y me parece sinceramente un producto de excelente calidad, donde efectivamente esos extranjeros, esos clientes están dentro del hotel porque el todo incluido, en fin, no les obliga a salir a consumir fuera, pero bueno, pero por lo menos son capaces de llenar esa cantidad de hoteles. Y en un momento determinado el turista que le apetezca salir fuera a un día, echarse fuera del plato, porque puede ser que en un momento determinado el todo incluido incluso te canse, ¿no? O quiere hacerse una excursión, o quiere hacer una cosa, lo podrá hacer. Y yo creo que tampoco podemos estar volcando esa especie de sensación, de esa especie de leyenda casi urbana que nos hemos montado, de que el todo incluido es el causante de los males de la zona turística de Playa del Inglés. Yo no estoy de acuerdo con esa definición. Es verdad que lo que sí que hay que hacer es apostar por un todo incluido de absoluta calidad, donde no se está haciendo la comida en catering, sino que la comida se esté cocinando en ese momento en el propio establecimiento. Afortunadamente, por ejemplo, la estrategia de las cadenas hoteleras ha sido incrementarles. Por ejemplo, ya no te sirven bebidas de garrafón o bebidas de marcas blancas muy malas, que era un poco con lo que se venían dando antes, sino que ellos lo que han hecho es una política de decir, bueno, yo incremento el precio del alojamiento, pero evidentemente todo ese tipo de productos te los voy a poner de calidad. O sea, yo francamente lo digo, está generando puestos de trabajo, eso es un hecho objetivo, está fidelizando a muchísimos clientes y hay un turismo familiar que probablemente es mucho más rentable estarte en un hotel todo incluido a estarte en uno de media pensión. Si como tengas hijos ya te estás hablando de 4 comidas, 5 comidas diarias como mínimo, si te tienes que salir a almorzar fuera, ¿no? Entonces yo tengo esa percepción de que no creo que todos los males vayan por ahí. Yo creo que a lo mejor tendríamos que reflexionar de obsolescencia, de por qué muchos complejos se nos han quedado obsoletos, por qué muy buenos restaurantes, algunos complejos se han quedado dentro de complejos de apartamentos que están muy feos y que a lo mejor a un cliente le cuesta creerse que en ese complejo que yo le metería, aparte de mano y pintura, habría que hacer algo más, y sin embargo te cuesta creer que abajo hay un restaurante que te puede dar un buen servicio. Entonces, claro, al final todos comemos por los ojos, ¿no? Y nuestros visitantes no son menos. Y las cosas se tienen que vender y estéticamente tienen que estar bonitas. Y bueno, ya ha habido varias propuestas, incluso hechas por Gesplan, varios planes, donde se le ha dicho al empresario del sur, oye, yo te hago el estudio de diseño, que si lo hicieses tú, te costaría un dineral, y tú tienes que hacer una inversión, vamos a meternos en este producto, en este proyecto, y vamos a empezar a desentar, a embellecer nuestros propios establecimientos. Y yo creo que si esa estrategia se llevase a cabo, probablemente otro gallo nos cantaría. Por ejemplo, Marín, y termino, por poner un ejemplo, el Boulevard Melonera, o más palos que el Boulevard Faro, que es hoy por hoy un referente en el sur. ¿Y por qué no hemos hecho políticas en el sentido de que el anexo 2 se reconcilie con las vistas al paraje natural de las dunas y no tengamos ese pasillo horroroso de la bandeja de los toldos ya amarillosos por el sol? O sea, es que hay cosas muy bonitas y muy buenas que tenemos en Gran Canaria que sin embargo nos ha faltado, pues yo creo que por un lado ambición empresarial y por otro lado ambición política, ¿no? La última etapa de Rafael Molina Petit, como le decimos cariñosamente, de Rafael Molina Petit, en el consorcio de rehabilitación ya había un proyecto para invertir en el anexo 2 y facilitarles a los empresarios embellecer y reconciliar, retranquear las sillas y las mesas y poder estar tú comiendo mirando la duna y no lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Pues yo creo que son cosas de sentido común. De sentido común. Que habría que hacer. David, también te quería comentar el tema eso de la renovación turística. Has hablado ahora del consorcio de rehabilitación, ¿dónde está ese tema? ¿En qué se ha quedado? Mira, yo he tenido la percepción y desde el Grupo Socialista estábamos convencidos de que quienes realmente creímos en el consorcio fuimos los socialistas. Y creímos en él porque en el año 2005 vino en el año 2007, siempre dan las fechas mal, vino en aquel momento el ministro de Turismo y Industria, bueno, de Zapatero, que era embajador que fue alcalde de Barcelona y fue embajador en Turquía, no recuerdo ahora el nombre, sinceramente, si me acuerdo ahora durante la entrevista lo diré. Él vino ahí, planteó que las experiencias de los consorcios ya existían en otros lugares de la península, se trajo ese modelo, donde evidentemente pues también hubo una interpelación parlamentaria del diputado por aquel entonces Román Rodríguez de Nueva Canarias,
En ese sentido, y el consorcio se creó, y se creó pues con toda la implicación de la delegación del gobierno de España en Canarias, tanto por la presencia de José Seguro en el primer momento y por Carolina Darias en otro. El gobierno de Canarias un poco a regañadientas, fundamentalmente más por la parte de la consejería del PP que llevaba turismo en aquel momento que por la propia gente de Coalición Canaria. Hubo ciertos receros, pero la realidad es que al final participaron y el Cabildo participó y el Ayuntamiento participó. O sea, todos teníamos claro que el consorcio era una oportunidad única, en un momento determinado, único e histórico, para realmente ser capaces de apostar por la renovación. La realidad es que en este momento tenemos un órgano con fecha de caducidad, que lo vamos a liquidar o lo van a liquidar desde el Partido Popular porque la realidad es que no ejecutó los dineros que había recaudado en el tiempo prudencial, se le dio una prórroga, pero está clarísimo que todos tenemos la sensación de que una vez se haya agotado pues esa cantidad de miles de millones que tiene, pues al final se termine suprimiendo. Yo creo que es un error, porque yo creo que el consorcio, bien planteado, tiene largo recorrido. A pesar de cómo Marco Aurelio Pérez Sánchez en la etapa anterior puso piedras piedras y palos a las ruedas todos los que pudo, a pesar de los recelos y de algunos espectáculos que yo creo que nos podíamos haber ahorrado a la clase política en relación con el consorcio, pero con todo creo que la idea inicial era muy buena y nosotros lo consideramos que se está perdiendo una oportunidad de oro. Pues por ejemplo yo creo que el consorcio está para cosas más interesantes que el concurso de los kioscos que ha salido en el día de hoy en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que, como decía antes al principio de la entrevista, en los tiempos de crisis, precisamente porque hay menos dinero, hay que poner la imaginación, ampliarla mucho más y ser mucho más abiertos y más receptivos con un montón de gente, de personas, del mundo de la universidad, del mundo de la empresa, del mundo de los sindicatos, que te pueden hacer propuestas muy interesantes y que sin embargo yo creo que se escucha poco. David, coméntanos también que en el mes de febrero el Ayuntamiento suprimió los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género y ahora desde la Mancomunidad de Medianía se abre un servicio parecido. Bueno, estas son estas cosas surrealistas que solo pasan en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. ¿Recuerdas al principio de la entrevista? Sí, Ya comentaba el yo desmantelamiento. el desmantelamiento, hablábamos de que se habían quedado más de 300 usuarias fuera por un capricho del ayuntamiento, porque el Cabildo de Gran Canaria, que funciona a su vez con un convenio con el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, ya tenía claro que el dinero, la aportación económica que hacía el Cabildo al ayuntamiento era de 300.000 euros, saliese el sol por donde saliese. O sea, nadie en el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, y por supuesto menos por parte del equipo de Elena Mañez en el Instituto Canario de la Mujer, se dudaba de que San Bartolomé de Tirajana era prioritario para seguir teniendo ese servicio. Y resulta que al final, yo creo que más por un tema político, se opta por la medida más drástica, que fue quitar esa atención a esas mujeres. Después intentaron mandarlas al municipio vecino de Mogán. La realidad es que ha sido un fracaso y ahora pues nos habíamos metido en la Mancomunidad de Medianías un poco para fundamentalmente estimular la zona de Yacata, la zona de Tunte, la zona de Fataga, la zona alta y de medianías de nuestro municipio. Y era por lo que nosotros entendíamos que al final era interesante estar en esa mancomunidad. Y ahora resulta que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como tiene que hacer una aportación económica en base a su estadística de población, hemos invertido un montón de dinero. Esa subvención que antes venía para el centro de Maspalomas se mete en San Mateo. Sí es verdad que se ha contratado a 2 personas del municipio, que dicho sea de paso, son trabajadoras de las despedidas del anterior convenio, y estamos todos un poco como alucinando porque no entendemos nada. ¿Qué pasa? Que ahora una mujer que ya de por sí tiene el drama humano y personal de ser maltratada, la vas a mandar a San Mateo a que la atienda. Están diciendo que se van a poner un servicio de transporte, una guagua, es una cosa de locos. Y ahí demuestra claramente la falta de sensibilidad del Partido Popular. ¿No está en la agenda del Partido Popular entonces? No, vamos, el tema este ha sido, insisto, ha sido un despropósito uno tras otro. Y esto al final, ¿qué es lo peor de todo? Primero, aparte de la gravedad clarísima que se le está generando, el perjuicio que se está generando a las mujeres. Segundo, que hemos dejado de lado las campañas formativas y de sensibilización en los centros educativos, que son fundamentales, porque lamentablemente si hay dentro de unos años un maltratador potencial, ahora es el momento de trabajar en el aula de estudios para que reflexione sobre cómo cambiar lamentablemente este sistema tan perverso de una sociedad machista que hemos construido. Y la realidad es que al final, después está la parte de las propias trabajadoras, ¿no? Trabajadoras que han conseguido una sentencia de despido improcedente
que además hay que sacar, los gastos de indemnización salen en torno a 240.000 euros. Va a tener que indemnizar el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, cuando el Cabildo le aportaba 300.000. O sea, esto es, sinceramente, una locura. Y eso demuestra, pues como ya digo, la falta de sensibilidad de un grupo de gobierno que, a pesar de que cuando a ellos les conviene dicen que de Tirajana para arriba son P y de Tirajana para abajo son AV, la realidad es que al final, puestos a actuar de forma conservadora, de la peor derecha, lamentablemente cuando tienen que ejercer de la derecha más autoritaria y más reaccionaria, lo hacen sin ningún tipo de pudor, ¿no? También últimamente, la semana pasada, se renovó el PP San Bartolomé de Tirajana, nombrando en el cargo de Ignacio Casteleiro. ¿Cuál es la valoración que hace el Partido Socialista? Bueno, vaya por delante que siempre los socialistas tradicionalmente hemos sido muy respetuosos con la vida interna y orgánica de las otras fuerzas políticas. No es normal que yo me preste a contestar una pregunta sobre otro partido, pero no deja de ser curioso. Como todos recordarán, en el año 2007, Marco Aurelio Pérez Sánchez era candidato por el Partido Popular para la alcaldía. Tiene un problema fundamentalmente con José Manuel Soria para hacer la lista. Recuperan del baúl de los recuerdos a V, que era el partido históricamente vinculado a Araña del Toro y del que proviene toda la gente del centro derecha y derecha de San Bartolomé de Tirajana. Se presentan por separado, el PP saca un concejal, después a V, con el tiempo, en la última recta final, entra en un tripartito con Nueva Canarias y con el Partido Socialista, después la abandona argumentando no sé qué sartada de mentiras, pero en el fondo la finalidad era volver de nuevo al Partido Popular. Pero vuelven en coalición, no vuelven con las siglas del Partido Popular. Pero sin embargo, se sacan unas fotos y se presencia que los afiliados que votan al presidente de la Asamblea Local del PP de San Bartolomé de Tirajana son los militantes de agrupación de vecinos. Entonces, al final, es un poco decir, bueno, pero es importante contarlo, porque al final ya nosotros estamos denunciando que si, como previsiblemente el Partido Popular empiece ahora a entrar en horas bajas, porque todos los partidos que están gobernando con crisis, salvo excepción parece ser que la señora Merkel en Alemania, a todos les está costando, como le costó al propio gobierno socialista, un nivel de deterioro y de impopularidad, porque la crisis enfada y cabrea lógicamente a la gente. Pues al final nos podemos ver que, como la marca PP no sea rentable, no le quepa la menor duda a los televidentes de que Agrupación de Vecinos volverá a jugar a su estrategia de que yo soy otro partido. Entonces nos sorprende, y bueno, y después, con todo el respeto, incluso el afecto a don Ignacio Casteleiro, que ha sido compañero de corporación, pero una persona que decide por motivos personales dejar el acta de concejal, prácticamente se da por hecho que dejaba ya la vida política y vuelve de nuevo a presidir un partido que en teoría es el partido que gobierna en San Bartolomé de Tirajana, pero a su vez ni siquiera, es decir, ¿y esto por qué lo cuento? Porque hemos aprobado en algún pleno, alguna resolución en favor de la participación ciudadana y de cambiar la vida de los partidos políticos. Porque entendemos que los partidos políticos tenemos que ser más transparentes, más democráticos, más participativos para abrirnos a la sociedad. Máxima en este momento, donde no cabe duda que asistimos a una crisis de partidos. Imagínense el nivel de credibilidad que tienen las fuerzas políticas que gobiernan en San Bartolomé de Tirajana. Aparte que después, según que están contando, pues la asamblea convocada de forma inadecuada en tiempo y forma. O sea, a pesar de que nosotros nunca nos metemos en la vida orgánica de otros partidos porque no nos gusta que se metan en la nuestra, no dejamos de manifestar nuestra sorpresa, cuanto menos, de que está clarísimo que aquí está pues don Marco Aurelio controlando en la sombra, con sus concejales que tienen una especie de doble militancia. Desconozco cuáles son los órganos de gobierno de AV, porque yo creo que AV no ha hecho una asamblea en su vida, pero realmente esto es una cosa bastante curiosa. Y de lo que no cabe duda es que están reproduciendo un modelo caciquil en muchos aspectos de la derecha de la transición. Y eso hay que decirlo, porque los socialistas tenemos errores, que los tenemos, pero nosotros somos una fuerza política que tiene ya una historia de más de 37, 38 años en la historia de San Bartolomé de Tirajana. Y bueno, siempre ha sido un partido bastante plural, pero somos un partido indudablemente de dirección, pero con una asamblea que es democrática, y en ese sentido nos presentamos siempre en las elecciones con la única fuerza política que siempre se ha presentado con el mismo nombre. Si tú te pones a mirar el arco de escaños, por llamar de alguna forma, de las fuerzas políticas que han participado en San Bartolomé de Tirajana, los únicos que nunca nos hemos cambiado el nombre somos los socialistas. Los demás, todos, y algunos incluso hasta 4 veces, que te pueden pasar del espalismo más recalcitrante al nacionalismo más folclórico y de taparrabos, pasando de nuevo
a un partido con pulseritas con las banderas de España y con ciertas cosas que yo las respeto, ¿no? Pero que esas cosas las veo y no dejo de, cuanto menos de sorprenderme del nivel de camaleónico que tienen algunos, ¿no? David, ¿cómo percibes también el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Cuáles crees que son los ministros que están llevando a cabo la peor gestión política? Indudablemente Wert, el ministro de Educación, que de luego es, estos días he estado viendo en las redes sociales el nivel de éxito que está teniendo la movilización educativa en Baleares, que ellos se pasa una comunidad donde el Partido Popular es muy fuerte, y el nivel de enfado y de contundencia de toda la familia educativa, ¿no? Padres y madres, alumnado, docentes. Y bueno, no cabe duda que este hombre, el Wert, pues, ha hecho una propuesta educativa que yo creo que es mala, porque además se ha hecho sin consenso. A lo mejor después puede haber alguna cuestión que se podría mirar con tranquilidad, pero cuando tú te cargas el espíritu del consenso, máximo en un país que tiene fama, y de eso se quejan muchos docentes, de que nos estamos acostumbrando a que cada vez que viene un partido nuevo al gobierno, por una ley educativa, no, nos estamos cargando, estamos poniendo muchísimos problemas, más allá de que yo creo que hasta ahora la escuela pública, y yo perfectamente defiendo y soy un defensor a ultranza de la escuela pública de calidad, pero no cabe duda que le estamos haciendo un flaco favor. Y después, para mí, una ministra impresentable, que si tuviese un poco de vergüenza no estaría en el gobierno, es Ana Mato. Primero porque creo además que está haciendo un daño enorme a la sanidad pública, pero aparte yo creo que una persona que, más allá de las argucias de que si resulta que ya los delitos han prescrito, la realidad que está pringada, y que desde luego, y además lo digo sin ánimo de insultar, pero es que yo creo que vamos a hablar de presunta choriza, alguien que ha quedado claro que viajó, incluso algún viaje, dicho sea de paso, a ver a su hermano en Canarias, pagado por la trama Gürtel, y como esos delitos son pasados o afectaban a su exmarido y él no se enteraba de nada, me parece vergonzoso. En este país es que no dimite nadie. Y a mí me parece sinceramente que son dos ejemplos, uno por su gestión y otra por su gestión y por su trayectoria política, el que yo creo que son un ejemplo de lo que no debe ser. Bueno, y después, que ni decir tiene, paradójicamente, de que un ministro canario, pues que parezca, pues, precisamente el defensor de las inversiones del tema de Repsol. Hay en las redes sociales una conferencia que dio, pagada la conferencia por Repsol, y desde luego es muy duro ver a un ministro del gobierno de España que es ministro de los que le han votado y de los que no le han votado. Es ministro de los canarios, que son de Coalición Canaria y del PSOE, pero también de los canarios que son del PP, pero no solo es ministro de los canarios del Partido Popular. Y sin embargo está generando un nivel de confrontación institucional durísimo. Flaco favor está haciendo desde luego a Canarias, y yo creo que está pues perjudicando claramente el tema de las energías renovables, que yo creo que era una de nuestras banderas en favor de un sistema medioambiental e industrial innovador, y lo está haciendo un daño enorme. Y bueno, y después ni decir tiene del riesgo real que estamos corriendo si en Lanzarote y Fuerteventura no lo hubiera Dios. Un día de una de estas prospecciones pues sale petróleo al mar, y nos vamos a ver con un daño pues a una zona medioambiental y paisajística, reserva natural de la biosfera, en este caso Lanzarote, y el reclamo que tiene Lanzarote, Fuerteventura con sus playas. O sea, nos puede hacer un daño al conjunto de Canarias enorme esa cabezonería. Yo creo que son tres ejemplos de ministros que yo creo que no es el ejemplo que yo considero que debe ser la política de un gobierno, más allá de la ideología política que tenga. ¿Qué herramientas tiene el Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana para motivar otra vez al electorado para recuperar el peso que tuvo en San Bartolomé de Tirajana el consistorio? Nosotros tuvimos una asamblea muy interesante en el mes de noviembre, renovamos la comisión ejecutiva local, tenemos de secretario general a un compañero que es además consejero del Cabildo de Gran Canaria, José Antonio Godoy, lo conocemos más coloquialmente como Peri, y yo creo que es una persona muy trabajadora. La comisión ejecutiva presentó gestión antes del verano, y yo creo sinceramente, yo he sido secretario general de San Bartolomé de Tirajana y he sido vicesecretario general y sé de lo que me hablo, yo creo que ha sido de las mejores gestiones que se han hecho en el partido en tan poco tiempo. Y yo creo que ese debe ser el camino de, primero, empezar trabajando de recuperar el contacto con muchos núcleos poblacionales, partiendo también de que San Bartolomé de Tirajana es muy distinto a otros municipios. O sea, Fataga no tiene nada que ver con Cercado de Espino, ni El Pajar tiene nada que ver con Castillo, ni Tablero en muchos aspectos tiene que ver tanto con San Fernando. O sea, tenemos esa cuestión de que es un municipio muy disperso, ¿no? Ni qué decir tiene también de Fataga, lo tengo que nombrar porque alguna vez los amigos de Fataga se enfadan conmigo porque dicen que no los nombro, ¿no?
Entonces la realidad está en que al final tú tienes que hacer una política muy dispersa, ¿no? Y eso, tener representantes o personas o referentes del Partido Socialista en núcleos poblacionales no siempre es fácil. Pero bueno, yo creo el tema de la formación también de esa nueva ejecutiva es importante, porque a lo mejor quienes nos están escuchando digan, bueno, pues lo importante, yo me meto en una formación política y vivo de ese partido y me lucro, pero la formación de... Claro, no cabe duda que estamos también en un momento de que las fuerzas políticas tenemos muy poca, lamentablemente poca credibilidad. Yo creo porque en primer lugar nos hemos quedado con un modelo donde la gente se ha ido divorciando de la clase política, donde yo creo que los políticos nos ha faltado en muchos aspectos esa capacidad de empatía y de entender lo que la gente demanda. Y también es verdad, porque en este momento de crisis la gente está muy enfadada y ve que quienes han creado la crisis, que han sido los poderes indudablemente financieros y económicos, y sin embargo nadie le pone el cascabel al gato. O sea, hay un miedo de la clase política, de los poderes financieros, que son los que en el fondo nos han metido, ellos sí que son los que han vivido por encima de sus posibilidades, ¿no? Y estamos pagando la crisis todos y todas. Bueno, la reflexión es que no cabe duda que el Partido Socialista de San Martín de Lejana tiene un trabajo que hacer, que efectivamente hay que apostar porque estar en un partido político y estar en el PSOE San Bartolomé de Lejana tiene fundamentalmente el principal aliciente de ser para cambiar la sociedad. Y San Bartolomé de Lejana es un municipio que tiene cosas muy buenas, que es un municipio muy integrador, con más de 150 nacionalidades que conforman un municipio mestizo, un municipio multicultural, pero también no cabe duda de que esa misma interculturalidad genera determinados problemas sociales que hay que hacer políticas en favor de superarlas, ¿no? Y esa ha sido siempre nuestra apuesta como identidad, ¿no? Como partido en favor de eso, de que todo el mundo se sienta cómodo en San Bartolomé de Lejana, en definitiva ser ciudadano del mundo y que un ciudadano del mundo se sienta también parte de Maspalomas como referente turístico, ¿no? Esa es un poco el ideal, ¿no? No hay que olvidar que nosotros hemos sido históricamente quienes hemos apostado claramente por la visualización del tema de la apuesta por el turismo gay, no solo la vertiente turística y lúdica, sino como Maspalomas como espacio de respeto a la diversidad, y ha sido una señal de identidad. Y yo creo que en definitiva pues somos un partido que intentamos estar siempre pues hablando de las cosas que preocupan a la ciudadanía, más allá de que, insisto, somos conscientes de que estamos en la travesía del desierto, que hay un nivel de enfado de mucha gente a lo mejor por desinformación o porque simplemente consideran que el gobierno de España en la etapa socialista, en la última etapa, pues no estuvo a lo mejor a la altura. Pero bueno, estos son ciclos, ¿no? Y hay que saberlos soportarlos. Yo tengo siempre la experiencia y la cuento de que yo pues tuve que vivir los años duros de militancia en el PSOE, en la etapa de los últimos años de Felipe González, hasta su salida en el año 96, donde ibas a repartir un folleto en la calle y te insultaban. Y bueno, pues yo creo, como ya eso lo he vivido, pues, pero tampoco hay que quedarse en el consuelo de que estos son etapas y que hoy estás tú y mañana estoy yo. Que cuidado con eso, que nos podemos llevar una sorpresa con partidos que actualmente son aparentemente simbólicos o partidos muy pequeños y que nos pueden dar un susto a los partidos grandes en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que en definitiva hay que estar siempre replanteándonos y reflexionando de que la clase política y el sistema político hay que cambiarlo para mejor. Lo positivo y lo negativo estar en política, porque tú has estado también ahora portavoz del Grupo Municipal Socialista, has estado también como secretario de la agrupación local, has sido también concejal de urbanismo en la anterior legislatura Nueva Canaria PSOE. ¿Cuál es lo positivo y lo negativo de estar en política, David? Vamos a ver, la política es apasionante y a mí particularmente, que estoy en política desde los 17 años, lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Llevo ya más años de mi vida en política que sin estar fuera de ella. Pero no cabe duda también de que hay que evitar que se desvirtúe, ¿no? Entonces en la política hay que ser conscientes de que, por un lado, cubre vanidades, cubre egos y a veces pues mucho ególatra, mucho narcisismo dentro de la política es malo, porque no olvidemos que la política es para trabajar para la comunidad, para la población, para el interés general, y es muy difícil muchas veces hacer un trabajo en favor de la mayoría cuando los dirigentes políticos se creen que el mundo empieza y termina donde ellos, ¿no? No quiero generalizar, pero no cabe duda que hay muchos ejemplos que a mí se me vienen a la cabeza en este momento, que no lo voy a decir, tanto de fuera como de dentro, que les podía aplicar este caso, ¿no? Pero bueno, a mí particularmente creo que la sociedad, vivir en sociedad es lo mejor que nos ha podido pasar. Hemos construido un estado de bienestar de una Europa que vivió dos guerras durísimas en el siglo XX. Hemos aprendido entre todos que ese tema no podía volver a cometerse, y yo creo que todo eso que habíamos construido
ese mundo en paz, ese mundo donde podíamos más o menos tener todo garantizado, pues una escuela pública de calidad, una sanidad universal, pues mi sorpresa y mi preocupación incluso es cómo, no solo en España, pero en España también, por supuesto, hay una estrategia de los conservadores de cargarse el estado de bienestar tal como lo habíamos construido. Y esta reflexión, estoy convencido que muchos que me están viendo la comparten y han sido votantes del Partido Popular. Porque una persona que se ha estado partiendo los cuernos, dicho coloquialmente, un montón de años trabajando, cotizando, cuando ve que ya le empiezan a decir que a lo mejor sus pensiones, a lo mejor no es que sus pensiones se las vamos a tocar, ¿no? Y ese es un tema que a mí me parece gravísimo, entre otras cosas porque mis suegros son personas pensionistas, mis padres son pensionistas y soy consciente de la importancia que están teniendo las pensiones para mantener a muchas personas que están en este momento pues en paro, ¿no? Esto que estoy contando, estoy convencido que lo estamos viviendo en muchas familias, en muchos sitios, ¿no? Y esos votantes del Partido Popular que votaron convencidos de que ellos no iban a tocar las pensiones porque lo dijeron, como decía Rajoy, voy a recortar todo menos la educación y la sanidad, pues esto es un cúmulo de despropósitos, de mentiras, de falsedades, y donde lógicamente la gente está diciendo, bueno, eso de que los políticos mienten, en España desde luego se está visualizando todos los días, ¿no? Y a mí eso me preocupa porque el enfado de la gente con el Partido Popular es un enfado con la clase política. Y yo muchas veces noto que hay reproches que se nos hagan a nosotros, que los hacen las otras fuerzas políticas, pero no te vas a poner a decirle a una persona, no, mira, sí, a lo mejor podrás hacerle razonar, pero el nivel de cabreo que hay, nos estamos en este momento lamentablemente acostumbrando a que nos digan muchas barbaridades, que la gente tenga la necesidad de desahogarse, de dar una especie de catarsis, y muchas veces pues a los políticos nos es agradable indudablemente que la gente, pues, no digo tanto como insultarte, pero que sí que te manifieste su cabreo. Y yo en mi etapa de gobierno viví momentos muy duros. Yo recuerdo que yo llevaba vivienda y llevaba urbanismo. Y todos recordarán que en San Bartolomé de Irajana, por el tema de la zafra del tomate, pues se construían aquellas famosas semichabolas que llamamos cuarterías, ¿no? Y sin embargo, claro, mi objetivo era tirar las cuarterías, porque entiendo que es una infravivienda que no tenía ningún sentido. A mí muchas veces me vinieron familias que hacía un año habían estado viviendo en su piso estupendo con un crédito hipotecario, se habían quedado en el paro, habían tenido que dejar la vivienda y me pedían que no tirase la cuartería porque necesita meterse a vivir bajo techo. Yo eso lo viví muchas veces y es una parte muy ingrata y muy dura de la política porque no siempre le podía dar la solución. Nosotros hicimos una política de reubicación de algunas cuarterías cuando el gobierno de Canarias dio viviendas sociales en el Castillo del Romeral, que son las últimas que dieron, y donde el gobierno nos decía, oiga, usted tiene la obligación por convenio de demoler las cuarterías. Nosotros le decíamos, mire, lo que usted quiera, pero... Y en aquel momento todavía estábamos mejor hace 3 años de cómo estamos ahora, imagínate ahora, ¿no? Sin embargo, sí también es verdad, no es menos cierto, también tiramos otros núcleos de cuarterías que están permitiendo, por ejemplo, de que esos terrenos famosos que se están inversores rusos viendo, pues que cuando estén sobre el mapa no tengan en el mapa un núcleo de cuarterías porque fuimos capaces de tirarlas porque entendíamos que no tenía ninguna razón de ser tener ese tipo de infraviviendas que obedecieron a otros tiempos pasados de San Bartolomé de Tirajana. ¿Percibes que ahora a nivel de la política la mujer está relegada al hogar? ¿Se respiran, David, aire de la sección femenina? Porque realmente ahora la mujer ha vuelto al hogar a cuidar de sus hijos, sus mayores, la comidita del marido y pues no sé, y a lo mejor... Yo creo que hemos perdido, y una de las cosas donde hemos bajado en peldaños pero de una forma brutal ha sido indudablemente en el tema de la igualdad. Las escuelas infantiles, estamos subiendo los precios de las escuelas infantiles, de tal manera que estamos condenando a aquellas familias, a aquellos matrimonios que a lo mejor hacen números y ven que tienes que pagar, por ejemplo en San Bartolomé de Tirajana, que las hemos subido 200 y pico euros, las escuelas infantiles, al final que están haciendo muchas mujeres, pues me quedo en casa y tiro y cuido a mis hijos porque no los puedo llevar a las escuelas infantiles. Cuando históricamente la introducción de la mujer en el mercado laboral del tirajanero, en el tema turístico, ha sido fundamental para concebir el municipio turístico que tenemos ahora, ¿no? Y no cabe duda que el modelo de la derecha es el que la mujer vuelva a retroceder indudablemente, a pesar de que ellos después se llenen la boca de que si sus mujeres están más preparadas y nosotros nosotros a los socialistas apostamos por la cuota, lo que tú quieras, pero las políticas que se están haciendo objetivamente, salvo para las mujeres con capacidad económica, porque su familia tiene pasta de cuna,
El resto de los común de los mortales, la mujer indudablemente está retrocediendo muchísimo y a nosotros eso desde luego nos preocupa bastante, un montón. Pues nada, pues muchísimas gracias, David Delgado. Nos ha sido extremadamente corta porque teníamos preguntas ahí en el tintero, pero nada, te invitamos a otra ocasión a este programa. Ha sido un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias, David Delgado. Espero que la entrevista de David Delgado Santana, concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, haya sido sagrado. Esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Y terminamos con una cita de Churchill que dice: la alternancia fecunda el suelo de la democracia. Muy buenas noches, Gran Canaria.